un título que dice el poder del Evangelio. Cuando lo tengan, me avisan con un hermoso amén, un hermoso así sea, y le damos lectura. Amén. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios, dando gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de la siguiente manera: el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Puede estar sentado, mi hermano. Nos hemos reunido para dar alabanza al Señor y para recordar, mis amados hermanos, que a partir del año 1517, ¿verdad?, comenzó en el mundo y mayormente en Europa lo que hoy llamamos la Reforma Protestante. Y es importante, mis amados hermanos, recordar estos hechos históricos en la vida de cada uno de nosotros, porque nuestra vida no fuera igual a como la tenemos hoy, y el poder del Evangelio no lo entenderíamos de la manera en que lo estamos entendiendo y en que lo estamos viviendo, si Dios no hubiese levantado a esos hombres valientes que, una vez que se encontraron con el Evangelio, verdaderamente su mentalidad y su vida y su manera de ver las cosas cambió. Y es algo que sucedió en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Antes nosotros, cuando no conocíamos el Evangelio, cuando no conocíamos al Dios de la Biblia, sino que al Dios que nos contaban tal vez nuestros familiares o nuestros líderes religiosos, nosotros vivíamos una vida a como nosotros nos parecía, ¿verdad? Y creíamos en muchas cosas que verdaderamente no son bíblicas. Y muchos de nosotros queríamos alcanzar la justicia, el perdón de Dios y el amor de Dios por medio de nuestras obras. Y a través de la historia y en todo el mundo encontramos que las religiones lo que enseñan es que por medio de las buenas obras nosotros vamos a agradar a Dios, y por medio de las buenas obras nosotros podemos alcanzar la salvación o el beneplácito o el favor de Dios. Nosotros podemos verlo eso en la mitología griega, como los semidioses o los humanos querían alcanzar el favor de los dioses, ¿verdad?, de Zeus y los diferentes dioses que habían en la mitología griega, y ellos hacían un sinnúmero de cosas y de actividades para alcanzar una salvación o un favor de estos dioses. Y esto es recurrente en toda la historia de la humanidad. El hombre, a través de la religión y a través de las obras que estos hacen en su religión, quieren lograr alcanzar el favor de Dios. Y ninguna religión está exenta de eso. Ninguna religión está exenta de eso. Y es donde choca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con las diferentes religiones. Porque en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el hombre, escuche bien, el hombre no puede hacer nada para alcanzar su salvación. Usted no puede alcanzar la salvación por medio de sus obras, por medio del dinero y por medio de lo que usted quiera hacer. No puede alcanzar la salvación. Pues la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si es así, si es que así nosotros lo entendemos. La salvación es un regalo de Dios. Y la salvación tiene un medio para alcanzarse, y ese es la fe. La fe es el medio de gracia que Dios nos ha dado para alcanzar la salvación. Pero resulta, hermanos, que tampoco la fe es nacida de nuestros corazones, sino que la fe es un don de Dios también, es un medio de gracia que Dios nos ha dado. Y dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe, mi amado hermano, es un don que Dios nos ha dado.
y espero que nos haya dado ese don a cada uno de los que estamos aquí. Es el medio de gracia por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tampoco la fe es nuestra, sino que la fe es un regalo de Dios también. Las preguntas recurrentes de todas aquellas personas que se encontraban con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Esa pregunta nace cuando el hombre se encuentra con Jesucristo. Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recordemos a Saulo de Tarso, aquel perseguidor sanguinario y me atrevería a decir casi un enfermo mental que perseguía a la iglesia con voracidad. Los arrastraba, los llevaba delante de las autoridades para que estos fueran azotados, maltratados, encarcelados, y muchos de ellos murieron por mano de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Pero que cuando este hombre, allá en Hechos capítulo 9, se encuentra con el majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor, él cae a tierra y dice: ¿quién eres, Señor? Inmediatamente este hombre sabe que delante de él hay un ser superior a él, y hay un ser con mayor superioridad de todas las personas que él conocía. Y este varón se rodeaba de gente superiores, sumos sacerdotes, los líderes del Sanedrín, con la gente como los gobernadores romanos, los que gobernaban las diferentes ciudades, gente con poder, con autoridad, con gente que tenía autoridad hasta de quitar la vida. Pero ante la presencia gloriosa de Jesucristo, este hombre cae a tierra, y ante aquella gloria que resplandeció, que le cegó los ojos, este varón dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esa es otra de las preguntas que nos hacemos nosotros cuando nos encontramos delante de Dios. Y Dios no es ninguna estatua. Tampoco Dios es un templo o un monte, como el problema espiritual que tenía aquella mujer samaritana que se encontró con Jesucristo también. Y esta mujer le plantea a Jesucristo el problema espiritual que ella tenía, además del otro problema que estaba sufriendo una segregación social, porque estaba apartada de las demás personas, producto de su mala manera de vivir, producto de sus pecados. Ya ves que nosotros los humanos, cuando miramos a alguien que se comporta muy mal, lo hacemos a un lado, es parte de nuestra naturaleza, y esa mujer estaba sufriendo eso. Estaba sufriendo un aislamiento social, pero se encuentra con un hombre que era diferente a los demás y que le dice todo cuanto ella había hecho, y que le dice que, además de eso, que él es el Mesías, que ella y las demás personas de su ciudad, esas personas que la hacían a un lado, estaban esperando. La pregunta de esta mujer: ¿dónde es que debemos de adorar? Porque acá en Samaria nos dicen que debemos de adorar en ese monte que está ahí. Y ustedes, los judíos, dicen que tenemos que ir a adorar allá al templo, una ciudad que tenía una regencia importante, porque en el templo recibía multitud de personas de diversas partes del mundo, y era una ciudad importante, la ciudad de Jerusalén. Entonces los judíos, defendiendo su posición geopolítica, su posición religiosa y su posición de importancia, le decían a todo el mundo: no se puede rendir adoración ni atributo a Dios en otro lugar que no sea el templo en Jerusalén. Muy interesante eso, ¿verdad? Y los samaritanos, que siempre tenían aquel pleito con los judíos, porque también eran parte del pueblo de Israel, decían ellos: no es ahí, sino que es en ese templo donde tenemos que ir a adorar a Dios. Y aquella disparidad de ideas atormentaban a esta mujer. Y la mujer le hace la pregunta a Jesús, sabiendo y conociendo ella de que Jesús era un profeta, porque esta mujer, la mujer samaritana, le dice: me parece que tú eres profeta, porque le había dicho el Señor todo cuanto ella había hecho. Y el Señor Jesucristo le dice: mujer, la hora es, ya es la hora.
y la hora viene en un futuro próximo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no importa el lugar. Hoy, lamentablemente, hermanos, producto de la religiosidad y producto, hermano, de la idolatría que se mueve en las diferentes religiones, y no puedo decir de que la idolatría no esté golpeando y afectando a las iglesias cristianas, sean pentecostales, bautistas, reformadas. Se ha introducido dentro de la iglesia una idolatría. Y es una idolatría hacia el pueblo de Israel, hacia la nación de Israel, hacia los símbolos que representan a la nación de Israel. Y ahora miramos a las personas que hacen peregrinaciones como por toda la historia a Jerusalén y van al famoso muro de las lamentaciones, que era el sótano del templo, y la gente va ahí a hacer su adoración siguiendo el patrón del cual esta mujer decía, y del cual Jesús le dice: no importa el lugar, no importa dónde tú estés, el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es claro, es tangible y es visible, porque hace un momento, en el momento de la alabanza y la adoración, estaba yo en mi lugar, en mi posición, y usted en su posición donde estaba hoy, y estaba adorando al Padre, ¿verdad? Y creo que lo estaba adorando en espíritu y en verdad. Y no estamos en ese monte, y tampoco estamos en las murallas, en el muro de las lamentaciones del antiguo templo de Jerusalén, sino que estamos en esta ciudad, en esta locación. Y sabe una cosa, aquí está el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Aquí está Cristo. Y esta es parte de la profecía que el Señor le dio a esa mujer, de la palabra que Dios le dio a esa mujer, y que hoy se cumple. De manera que usted puede ir en su carro, puede estar en su empresa trabajando, o donde usted se encuentre, y donde usted esté, adore al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí está la presencia de Cristo, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Él está en nosotros. Ya el templo de Jerusalén no tiene ninguna importancia, porque el templo de Dios no es ningún edificio. El templo de Dios somos nosotros, mis amados hermanos. El templo de Dios es usted, es su cuerpo. Por eso usted debe guardarse en santidad delante de Dios, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Y Dios no mora en vasos sucios. Dios no mora en vasos sucios. Porque salió la presencia de Dios en el Antiguo Testamento del templo de Jerusalén y se posó en el monte de los olivos, porque en ese templo estaba la suciedad y estaba el pecado y estaba la idolatría. Porque Jesús salió del templo y se lamentó y le dijo a aquellas personas que no iba a quedar piedra sobre piedra, y también estuvo en el monte de los olivos y vio el templo y se lamentó acerca de ese templo. La gloria de Dios, Jesucristo nuestro Señor, salió de ese templo, porque ese templo ya no representaba adoración genuina a Dios. Resulta que nosotros, a través de la historia y a través de la historia propia de nuestra vida, venimos creándonos iconografías y venimos creándonos ideas de adoración que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y hoy miramos esa idolatría dentro de la iglesia cristiana evangélica. Y hoy miramos situaciones que no se deberían de dar dentro de la iglesia cristiana evangélica, porque se supone que nosotros somos protestantes, se supone que nosotros salimos de la reforma de 1517, cuando Martín Lutero vino y clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. De ahí salimos nosotros protestando ante un sistema religioso pagano que se había alejado de los preceptos de la palabra de Dios. Nos habíamos alejado de ese sistema pagano que vendía la salvación por medio de indulgencias, y estas indulgencias tenían un poder económico, porque la salvación no era gratis, sino que tú la tenías que comprar. Salimos de un sistema religioso pagano. Nosotros salimos de ese sistema religioso pagano que nos enseña que cuando tú te mueres no vas al cielo, que no eres salvo, y que si tú dices eres salvo eres un vanaglorioso y un mentiroso, porque toda persona que muere tiene que ir al purgatorio. Y nosotros como cristianos
protestantes, evangélicos, reformados, no creemos eso. Hemos salido de eso. Y eso costó años de guerra. La famosa guerra de los 30 años, de los principados europeos. Esto le costó vida a muchas personas, a muchos reformadores, para que hoy vengan pastores, maestros, vestidos como ovejas, con enseñanzas paganas, queriendo llevar al pueblo de Dios nuevamente a la cautividad de donde Dios nos sacó. Y ya no estamos entonces en la cautividad de la iglesia católica romana, ahora estamos en la cautividad de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la escritura, nos alejamos de la palabra de Dios. Hoy entonces encontramos a personas, y usted lo puede googlear, lo puede buscar en YouTube y puede visitar otras iglesias donde enseñan de que si usted no diezma no va al cielo. Donde enseñan de que si usted no hace X actividades en su vida, usted no va al cielo. O donde enseñan de que si usted hace esto o lo otro, usted pierde su salvación. ¿Por qué pasa esto, mi amado hermano? A veces por la ignorancia de muchos pastores. A veces porque los pastores abren la Biblia y predican donde abrieron la Biblia de Tim Marín, de Dos Pingües. Tú, caramáscara, títere, güey, aquí predico y aquí voy a soltar la palabra sin hacer un estudio previo de la escritura, sin hacer un estudio homilético, sin hacer exégesis de la palabra, sin ver por qué es que el escritor escribió eso, a quién se lo escribía, sin ver lo que estaba aconteciendo en ese momento históricamente a las personas que se le estaba enviando a la escritura y ver de qué manera nosotros podemos aplicar ese texto a nuestra vida, en nuestro presente. Porque la iglesia es recurrente a través de la historia y Dios no cambia. La palabra que Dios tenía para la iglesia de la Odisea la tiene para nosotros. La palabra que Dios tenía para la iglesia de Filadelfia la tiene para nosotros. Y cuando nosotros leemos el mensaje a las 7 iglesias ahí en Apocalipsis, debemos de ver cuáles eran las fallas y los errores de esas iglesias y vernos nosotros reflejados en cada una de esas iglesias. Y cuando el Señor Jesús dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, yo tengo que verme, ¿será que yo he dejado el primer amor? ¿Será que ya Dios, el Señor Jesucristo, no es tan importante como lo fue cuando comencé a caminar en el camino del Señor? ¿Será de que yo soy como aquella iglesia que permite el pecado y el libertinaje dentro de la iglesia? ¿Será que soy como aquella iglesia que no niego la fe, que no niego su palabra? A través de la historia, mi amado hermano, las iglesias se corrompen cada vez que se alejan del mensaje de la palabra de Dios. Cada vez que en lugar de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, escuchamos fábulas, cuentos y mentiras. Y creemos que lo que dice un predicador o una persona que tiene buena oratoria es cierto porque lo está diciendo él desde la posición de pastor, de líder, detrás de un púlpito. Pero si lo que enseña una persona no está basado en la palabra de Dios, no está escrito en la palabra de Dios, yo no tengo por qué abrazar esa enseñanza. No tengo por qué creer esa enseñanza. No tengo por qué decir amén. ¿Sabe cuándo usted decía amén? Cuando usted era parte del sistema religioso antiguo. Cuando usted estaba en la cautividad babilónica. Cuando usted no tenía Biblia e iba a la iglesia y no tenía Biblia, ni le interesaba tener Biblia, ni sabía qué era la Biblia, ni sabía cuántos eran los libros de la Biblia, ni sabía cuál era el canon inspirado de la Biblia del Señor, ni sabía qué era la reforma. Y cuando usted juzgaba a los cristianos evangélicos, ¿cuándo buscaron a los cristianos evangélicos? Esa gente está loca. Los tortilleros, decía yo, porque aplaudían. Esa gente que anda con la Biblia debajo del sobaco, decía yo. Los criticaba y me caían mal, no me gustaban. Porque era lo que yo escuchaba de mis padres y de mis abuelos, cómo criticaban a los cristianos evangélicos. Pero gloria a Dios que un día esa palabra vino a mi vida y alumbró mi vida.
Y tal vez hoy la gente dice lo que yo decía antes: loco, religioso, enfermo, gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Alabado sea su nombre. Ese poder de Dios para salvación que alumbró mi vida, que alumbró tu corazón también, que alumbró tu familia. Y hoy no andamos detrás. Y no debemos de andar detrás de lo que dice un pastor, un obispo o un sacerdote. Tenemos que ir detrás de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda predicación, toda enseñanza debe de ser filtrada por la palabra de Dios, por la Biblia, mis amados hermanos. ¿Y cuáles son, mis amados, esos fundamentos que nos dejó la Reforma? Tal vez usted ha escuchado hablar de las 5 solas, ¿verdad? No sé si ha escuchado hablar de las 5 solas. Las 5 solas, mis amados hermanos, son esos fundamentos bíblicos por el cual debe estar sostenida la fe de toda iglesia cristiana evangélica. Cuando la iglesia no tiene estos soportes, fácilmente se puede desviar y puede caer en manos de los judaizantes, que andan haciendo ritos y cosas que no le corresponden a ellos, porque no son ni siquiera judíos. Amén. Pueden caer en herejías, pueden caer en doctrinas y dogmas de hombre, de lo que estábamos hablando ahorita, el hermano Tony, cuando antes de iniciar el servicio. Una práctica dogmática de hombres no está por encima de lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo decirte que si usted usa barba o bigote, no es digno de entrar al altar y de servir a Dios, y tampoco usted es digno de entrar al cielo, a la presencia del Señor, porque usted usa barba y bigote. Porque ese es un dogma humano, ese es un dogma de hombres, y ese dogma no está avalado por la palabra de Dios. Bueno, no sé, me imagino que el apóstol Pedro usaba su barba como buen judío. No sé si entonces el apóstol Pedro no está en la presencia del Señor. O si Juan en la isla de Patmos, alejado de la sociedad y de la civilización, andaba preocupado por encontrar una gilet presto barba para peluquearse su bigote y su barba, porque si tenía su bigote y su barba no iba a entrar a la presencia de Dios. Y son dogmas de hombre, y son tontos, ridículos, irracionales y fuera de la verdad bíblica. Pero es que el hermano Jason dice que el hombre que no ande barbeado y sin bigote no puede servir a Dios y tampoco puede entrar a la presencia del Señor. Dogmas de hombres. Amén. Toda práctica de la iglesia tiene que estar avalada por la palabra de Dios. Y las 5 solas de la Reforma, hermano, son maravillosas. Es algo increíble. Y cuando tú te riges por esos principios bíblicos, no te vas a desviar de la verdad bíblica. Uno de ellos es: solo a Dios sea la gloria. Cuando tú practicas solo a Dios sea la gloria, vas a dejar de andar alabando un país, una nación, una etnia. Vas a dejar de andar alabando a un pastor o a un obispo por cómo Dios lo usa. Ya sabemos que los dones, según la carta a los romanos, ¿verdad?, son regalos de Dios que Dios le ha dado a toda la iglesia, no solo al pastor, para el engrandecimiento y la extensión del reino de los cielos, o sea, para el engrandecimiento de nosotros mismos. Cuando tú manejas que solo a Dios sea la gloria, tú sabes de que el día que un hombre de Dios, un pastor, cayó de la gracia de Dios, murió, se alejó, se fue, la iglesia va a continuar. Porque la iglesia no está sostenida por un pastor, por un grupo de personas, de hombres. No, la iglesia la sostiene Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, solo Cristo es otra de las 5 solas. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres.
A mí no me venga a decir de que hay otro mediador. Solo Cristo es el mediador. Usted no necesita de un obispo ni de un pastor para entrar delante de Dios. Porque nuestro obispo, nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, ¿es quién? Es Cristo. ¿Según la orden de quién? La orden de Melquisedec. Él es nuestro intercesor. De manera de que no puedo yo andar abrazando dogmas de hombres, ni de concilios de iglesias muy cercanos, ni siquiera son históricos, como los de la Iglesia Católica Romana, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, donde tratan de poner a María al nivel de Jesucristo. Entonces, el Inmaculado es Cristo. No, pero también María es Inmaculada. El dogma de la Asunción de María, donde dicen ellos en su dogmática y en sus concilios, de que María fue asunta al cielo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia no avala, ni la historicidad avala ese dogma. Pero ellos dicen, si tú no crees en esto, si tú no crees en la enseñanza dogmática de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestro Papa, de nuestro clero, tú no eres salvo. Sí. ¿Y a dónde dice la Biblia que si yo no creo en eso, no voy a ser salvo? ¿No dice acaso la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y María y Pedro y serás salvo? Así dice la Biblia. ¿Cree en quién? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Pero nosotros, los hombres, nosotros venimos y le añadimos a la palabra, le añadimos a la escritura enseñanzas que no son bíblicas y las ponemos por dogmas, por enseñanzas eclesiológicas encima del pueblo para que el pueblo crea en esto. Y si el pueblo no cree en esto, no va a tener salvación. Gloria a Dios. Solo Cristo. Solo a Dios sea la gloria. Solo Cristo. La sola fe, mi amado, es otra de las 5 solas que debemos de mantener nosotros. Y que solo por medio de la fe, y aquí tengo el texto que avala la fe, la sola fide. Solo por medio de la fe nosotros podemos ser salvos. Y el apóstol dice en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por cómo se revela? Por fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo es que se revela la justicia de Dios por fe en nosotros? Es que cada uno de nosotros somos injustos. Amén. Es que cada uno de nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios por nuestros méritos. Y el apóstol Pablo dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Es que la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, y si no podemos acercarnos a Dios, ¿cómo es que ahora nosotros tenemos el atrevimiento y el valor de venir a una congregación? O usted tal vez en la mañana cerró sus ojos y se arrodilló y le pidió a Dios y le dio gracias a Dios. ¿Cómo que tú tienes ese valor? Tú que has pecado, que eres injusto, que eres una persona malvada. ¿Cómo es que tú tienes ese coraje de ir delante de un Dios santo, delante de un Dios puro, delante de un Dios glorioso, a pedirle algo tú? Con toda la montaña de pecado que tienes encima, que tenemos, y de mentiras, de mal hablados que somos muchas veces. ¿Cómo es que vamos delante de un Dios santo y puro a pedir? ¿O a dar gracia? ¿O a rogar? ¿Cómo es que podemos ir? No podemos ir, hermano. Por nuestros propios medios no podemos ir. Pero la fe, dice el apóstol en el 17, porque en el Evangelio, aquí en el Evangelio, escuche, en la palabra de Dios, en el Evangelio,
La justicia de Dios se revela por fe y para fe de nosotros mismos. ¿Qué es eso de que la justicia de Dios se reveló en nosotros? Es que nosotros no calificábamos para tener a Dios de nuestro lado. Usted y yo no calificaba para decir gloria a Dios, para decir aleluya. Usted no calificaba para ser digno de andar la palabra de Dios en sus manos. Usted no calificaba para doblar sus rodillas delante de Él. Usted no calificaba delante de Dios para nada, pero Dios le puso a usted el medio de gracia que se llama fe. Y le dio a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero usted es un bendecido, usted es un bendito del Dios de los cielos, porque Dios le dio a usted el don de la fe, el don de creer en Jesucristo. Cuando no, amados hermanos, hacemos que nuestra fe crezca por medio del estudio de la palabra del Señor, podemos ser engañados y arrastrados a las diferentes herejías que están por el mundo. Y ahí están, con nombres y apellidos, se los puedo dar, hermanos, las sectas judaizantes, las sectas de las raíces hebreas. Ahí están los testigos de Jehová que niegan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo se encarnó, que murió, que resucitó y que tiene un cuerpo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí están las sectas que no creen en la Trinidad bendita de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí están las sectas, mi amado hermano, que crecieron y que se están desarrollando en este mundo por medio de una revelación de un dispuesto ángel que se le apareció a un tal llamado José Smith. Y son millones de personas que alrededor del mundo van detrás de la herejía y detrás de las enseñanzas heréticas de esa secta, porque no quieren reconocer de que nosotros alcanzamos la justificación delante de Dios únicamente por medio de la fe. Y ahí está el catolicismo romano, que niega que el hombre pueda ser salvo únicamente por la fe. La fe más la obra, la fe más esto, más lo otro. O sea que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Creer que tú vas a ser salvo por tu fe es creer que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para tu vida. Pero ahí estaba aquel ladrón colgado en la cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba ese ladrón que reconoció que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que reconoció que Jesucristo era el Mesías, que era el Señor y era el Salvador. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le hizo el Señor a aquella mujer que estaba enferma en la sinagoga? Y el Señor Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente, aquellos, los clericales, los grandes judíos, aquellos barbones que estaban ahí, ¿verdad? Con sus grandes vestiduras, ¿qué decían? ¿Y quién es este que cree arrojarse, tener la autoridad de perdonar pecados? ¿Quién es este? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué dice eso? Y procuraban, dice la Escritura, matarle. No fue una, ni dos, ni tres veces que esa gente procuró matar a Jesucristo, porque Él tenía el poder y la autoridad de perdonar pecados. Y lo hizo en la cruz del Calvario con el ladrón que reconoció su poder y su señorío. Y lo hizo con esa mujer que estaba enferma y le dijo a aquellos religiosos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad de perdonar pecados, sanó a esa mujer de su enfermedad y del azote que tenía, para que se den cuenta de que yo tengo poder y autoridad. Y Dios así es, mi amado hermano. A veces Dios hace milagros, hace cosas sobrenaturales para que creamos. A veces Dios lo hace. Pero tiene que ser necesario eso para que nosotros creamos. ¿Tiene acaso que Dios está levantando un paralítico todos los domingos aquí en este lugar para que creamos en Él? ¿Tiene Dios que hacer algo sobrenatural en tu vida para que tú creas en Él? O simplemente como aquel hombre, aquel eunuco que iba rumbo a su país, cuando iba leyendo la Escritura en Isaías 53,
Y Dios mandó al evangelista Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Y este hombre le dijo, no entiendo. Si alguien no me explica, no puedo entender. Sube acá y dime de quién habla esto el profeta. Si de él mismo o de otra persona más. Y comenzando, dice la escritura, en el libro de los Hechos, Felipe, desde esa porción de la escritura hacia nuestro Señor Jesucristo, o sea, 700 años antes de Cristo, Isaías profetiza eso, y hasta nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y siendo asunto al cielo, y yéndose al cielo, le predicó a este hombre. ¿Y qué es lo que hace este eunuco cuando se encuentra con el poder del evangelio? Ahí hay algo que impide que yo sea bautizado. Una señal de la fe de una persona que ha creído en Jesucristo. ¿Sabe qué es? Es pedir ser bautizado. Cuando Juan el Bautista se apareció y empezó a anunciar, este es el Cordero de Dios. Ese que está ahí. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente se agolpaba, se iba donde Juan y decían, bautízame con bautismo de arrepentimiento, porque ellos necesitaban decididamente hacer una transformación en su vida, rogar a Dios que viniera y que hiciera un cambio en su vida. Ya de una vez y para siempre, una vez por todas, renunciar al mundo, renunciar a la vana manera de vivir y seguir a Jesucristo, seguir la palabra de Dios, seguir su precepto. Pero hoy las iglesias están llenas de personas que no quieren ni bautizarse, ni doctrinarse, ni leer las escrituras, ni casarse, ni arreglar su situación sentimental, ni su matrimonio, ni dejar el pecado. Quieren estar en el mundo y quieren estar en la iglesia. Y mientras nosotros estemos así, quiere decir que la fe no está obrando en nuestros corazones. ¿Sabe por qué no está obrando en nuestros corazones? Porque nosotros no permitimos que la fe haga el cambio que necesitamos, que nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios necesita algo de mí. ¿Usted cree que Dios, ay, sí, yo necesito que Jason, porque si Jason no predica, se cae la iglesia? No, hermano. Dios levanta a otro hombre de Dios. Dios levanta a otro predicador con más fuego, con más autoridad, con más unción. Ay, que si yo voy a hacer esto en la iglesia se detiene. No, mi hermano, la iglesia va a seguir, va a avanzar, porque la iglesia está sustentada por Cristo, únicamente por Cristo. Amén. Él nos está dando la oportunidad. Él nos está dando chance de que creamos en Él, de que abracemos su fe como ese ladrón muriendo en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como ese ladrón en la cruz, como aquella María Magdalena buscando a su Señor en el sepulcro, llorando porque quería saber dónde estaba. No está mi Señor. ¿Dónde le pusieron? Y mira, un hombre, creía que era ese hombre que estaba ahí, era el que cuidaba ese lugar de las tumbas. Y si tú te lo has llevado, dime dónde está para ir donde Él. Quiero verlo, quiero estar con Él. Y era eso. ¿Por qué buscáis al que vive de entre los muertos? ¿Por qué buscas a Dios en una religión muerta? ¿Por qué buscas a Dios en hombres muertos y pecadores? Búscalo, mira, en la palabra de Dios. Búscalo en la escritura. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no nos va a engañar. La palabra de Dios no se tuerce. La justicia de Dios no tiene curvas, es recta. Sea Dios veraz si tú eres hombre mentiroso, mi amado hermano. Entonces encontramos que solo por medio de la fe, hermano, el hombre puede alcanzar la salvación. Solo a Cristo es nuestro intercesor. Solo a Dios sea la gloria. Y solo la Escritura, como acabo de hablar en este momento. No permita, hermano, de que una persona venga a enseñarle cosas que estén fuera de la palabra de Dios. Porque cuando permitimos eso, nosotros vamos a caer en herejía y vamos a caer en el error. Como le decía Pablo a la iglesia de Gálatas,
fascinado. ¿Cómo es que ustedes han salido de un verdadero evangelio para caer en un evangelio de error y de mentira? ¿Cómo los engañaron a ustedes? Y eso abunda, hermano. Eso abunda en las calles. No todas las iglesias, hermanos, predican un evangelio verdadero. No todas las iglesias, no todos los pastores, hermanos, están preocupados por predicar la palabra de Dios. La mayoría, hermanos, de los predicadores y de los religiosos están preocupados por obtener ganancias, por obtener dinero, por tener un perfil, por ser famosos, por ser reconocidos. Y ellos quieren estar primero ellos antes que la palabra de Dios. Primero ellos antes que Cristo. Primero ellos antes que Dios. Primero ellos antes que la fe. Y ahora está de moda todas esas cosas, enseñanzas heréticas, hermano, que el manto, que la cobertura. Usted necesita la cobertura del Espíritu Santo. Usted necesita el manto precioso de la sangre de Cristo. Usted necesita empoderarse de la Escritura y de la palabra de Dios. No de ningún hombre, no de ningún personaje que venga y que le ponga la mano a usted y que diga, bueno, ahora tú ya tienes mi cobertura, pero esa cobertura te va a costar esto. Esto te va a costar tu cobertura. No, mi amado hermano. De gracia recibimos, damos también de gracia, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, mis amados, ya terminamos porque no quiero cansarlos, ¿verdad? Hay mucho más que hablar acerca de lo que es la reforma protestante. Pero yo les ruego, mi amado, si usted puede conseguirse un libro que hable de la historia de la reforma, si usted puede comprarse un libro que hable de las 5 solas y de la importancia de las 5 solas, si usted puede también entrar al Instituto Bíblico, del cual ayer nosotros, mi esposa y yo, nos graduamos, a Dios sea la gloria. Tuvimos que viajar bastante larguito de aquí, bastante lejos, a 2 horas y media de acá, anduvimos ayer y nos graduamos, hermano. Pero no significa de que ya me gradué y ya dejé de estudiar. No, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando y entrando, si es posible, a otros campos de estudio, porque la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que meditar en ella. El Señor Jesús decía, mediten en la palabra del Señor, porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios dan testimonio de Cristo, nuestro Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí no habla de que un pastor, de que este es el grande, no. Ahí no habla de que el reloj profético es una nación. El reloj profético es Cristo. El reloj profético, lo que siempre se esperó, era la venida del Mesías. Y ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando usted? ¿Está esperando la vaca roja? ¿Está esperando que se construya el templo? ¿Qué está esperando usted? Yo no tengo mi mirada ahí. Yo estoy esperando que venga Cristo. Que venga Cristo con poder y gran gloria. Aleluya. Y dice la Escritura que las naciones se lamentarán y harán gran lamento por él, aleluya. Pero la iglesia va a decir, gloria a Dios, aleluya. Nos vamos con el Señor. Yo no sé cuánto esperan. Allí ya no habrá más llanto, más dolor. Allí vamos a estar de continuo alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esos hombres, Señor, que se atrevieron a enfrentarse a un sistema religioso, Señor, de engaño y de mentira. Gracias, Señor, por esos hombres, Señor, que tú usaste y que seguirás usando a través del tiempo, a través de la historia. Señor, que quitan de tu palabra todas esas costras de basura, todas esas enseñanzas de hombres, dogmas de hombres, Señor, para que nos encontremos con el concepto verdadero de la fe, de tu palabra, de tu